Capítulo 14. Género mental. A los estudiantes de psicología que han seguido la tendencia moderna de pensamiento a lo largo de las líneas de los fenómenos mentales, les ha llamado la atención la persistencia de la idea de la mente dual que se ha manifestado tan fuertemente durante los pasados 10 o 15 años, y que ha dado origen a un número de plausibles teorías concernientes a la naturaleza y constitución de estas dos mentes. El fallecido Thomson J. Hudson alcanzó gran popularidad en 1893, avanzando su bien conocida teoría de las mentes objetiva y subjetiva, que sostenía que existían en todo individuo. Otros escritores han atraído casi igual atención por las teorías concernientes a las mentes consciente y subconsciente, las mentes voluntaria e involuntaria, las mentes activa y pasiva, etc. Las teorías de los diversos escritores difieren una de la otra, pero permanece el principio subyacente de la dualidad de la mente. El estudiante de la filosofía hermética está tentado a sonreír cuando lee y oye de estas muchas nuevas teorías concernientes a la dualidad de la mente, adhiriéndose tenazmente cada escuela a sus propias teorías caprichosas y exclamando cada una haber descubierto la verdad. El estudiante vuelve las páginas de la historia oculta y lejos atrás, en los oscuros comienzos de las enseñanzas ocultas, se encuentran referencias a la antigua doctrina hermética del principio de género en el plano mental, la manifestación del género mental. Y examinando más lejos se encuentra que la filosofía antigua tuvo conocimiento del fenómeno de la mente dual y dio cuenta de él por la teoría del género mental. Esta idea del género mental puede ser explicada en unas pocas palabras a los estudiantes que están familiarizados con las teorías modernas recién aludidas. El principio masculino de la mente corresponde a la así llamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntaria, mente activa, etc. Y el principio femenino de la mente corresponde a la así llamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntaria, mente pasiva, etc. Desde las enseñanzas herméticas no están de acuerdo con las muchas teorías modernas concernientes a la naturaleza de las dos fases de la mente, ni admite muchos de los hechos alegados para los dos respectivos aspectos, siendo llevadas muy lejos algunas de las dichas teorías y alegatos e incapaces de soportar la prueba del experimento y la demostración. Apuntamos a las fases de acuerdo meramente con el propósito de ayudar al estudiante a asimilar su conocimiento previamente adquirido con las enseñanzas de la filosofía hermética. Los estudiantes de Hudson conocerán la afirmación al comienzo de su segundo capítulo de The Law of Physis Phenomena de que la jerga mística de los filósofos herméticos descubre la misma idea general, o sea, la dualidad de la mente. Si el Dr. Hudson se hubiese tomado el tiempo y problema de descifrar un poco la jerga mística de la filosofía hermética, habría podido recibir mucha luz sobre el tema de la mente dual. Pero entonces, quizá, su obra sumamente interesante podría no haber sido escrita. Consideremos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental. Los instructores herméticos imparten su instrucción concerniente a este sujeto invitado a sus estudiantes a examinar el dictamen de sus conciencias concerniente a su ser. Se les invita a los estudiantes a volver su atención hacia adentro sobre el ser que habita dentro de cada uno. Se conduce a cada estudiante a ver que su conciencia le da primero un dictamen de la existencia de su ser. El dictamen es yo soy. Estas al principio parecen ser las palabras finales de la conciencia, pero un pequeño examen posterior descubre el hecho de que este yo soy puede ser separado o fragmentado en dos partes distintas o aspectos
que mientras que trabajan al unísono y en conjunción, pueden, no obstante, ser separados en la conciencia. Mientras que al principio parece haber solo un yo existente, un examen más cuidadoso y más de cerca revela el hecho de que existe un yo y un mí. Estos gemelos mentales difieren en sus características y naturaleza, y un examen de su naturaleza y los fenómenos que surgen de la misma arrojará mucha luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Comencemos en una consideración del mí, que es usualmente confundido con el yo por el estudiante, hasta que empuja la pesquisa un poco más lejos atrás en los escondrijos de la conciencia. El hombre piensa de sí mismo en su aspecto de mí, como estando compuesto de ciertos sentimientos, apetencias, gustos, disgustos, hábitos, ataduras peculiares, características, etc. Todo lo cual contribuye a componer su personalidad o el ser que conoce él mismo y los demás. Él sabe que estas emociones y sentimientos cambian, nacen y se desvanecen, que están sujetos al principio de ritmo y al principio de polaridad, que le llevan de un extremo de sentimiento al otro. También piensa en el mí como siendo cierto conocimiento reunido en su mente y formando así una parte de sí mismo. Este es el mí de un hombre. Pero hemos procedido demasiado rápidamente. El mí de muchos hombres puede decirse que está compuesto mayormente de la conciencia que tiene de su propio cuerpo y de sus apetitos físicos, etc. Y estando su conciencia mayormente ligada a la naturaleza corporal, ellos prácticamente viven ahí. Algunos hombres van incluso tan lejos como para considerar su apariencia personal como una parte de su mí, y realmente parecen considerar una parte de sí mismos. Un escritor ha dicho humorísticamente que los hombres se componen de tres partes: alma, cuerpo y vestidos, y esto haría que muchos perdieran su personalidad si se les despojaran sus vestidos. Pero incluso muchos que no están tan fuertemente esclavizados con la idea de la vestimenta personal, lo están por la conciencia de que sus cuerpos sean su mí. No pueden concebir un ser independiente del cuerpo. Su mente parece serles prácticamente algo que pertenece a su cuerpo, lo que en muchos casos es verdad. Pero conforme el hombre se eleva en la escala de la conciencia, es capaz de desenredar su mí de su idea del cuerpo y es capaz de pensar en su cuerpo como perteneciente a la parte mental de él. Pero incluso entonces es muy capaz de identificar el mí enteramente con los estados mentales, sentimientos, etc., que siente que existen dentro de él. Está muy dispuesto a considerar estos estados internos e identificarlos consigo mismo, en vez de que sean simplemente cosas producidas por alguna parte de su mentalidad y existiendo dentro de él y en él, pero que, sin embargo, no son él mismo. Él ve que puede cambiar estos estados internos de sentimientos mediante un esfuerzo o de la voluntad, y que puede producir un sentimiento o estado de una naturaleza exactamente opuesta. Del mismo modo, sin embargo, el mismo mí existe, y así después de un tiempo es capaz de dejar a un lado estos diversos estados mentales, emociones, sentimientos, hábitos, cualidades, características y otras pertenencias mentales personales, considerándolas como una colección de cualidades, curiosidades o valiosas posesiones del no-mí. Esto requiere mucha concentración mental y poder de análisis mental de parte del estudiante. Sin embargo, la tarea es posible para el estudiante avanzado, e incluso aquellos no tan avanzados son capaces de ver
en la imaginación cómo puede ser llevado a cabo el proceso descrito. Después de que se ha llevado a cabo este ejercicio de dejar a un lado, el estudiante se encontrará en posesión consciente de un ser que puede ser considerado en sus aspectos duales del yo y de mí. Se sentirá que el mí es un algo mental en que los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales pueden ser producidos. Puede ser considerado como la matriz mental, como los antiguos lo nombraban, capaz de generar retoños mentales. Se presenta a la conciencia como un mí con poderes latentes de creación y generación de progenie mental de todas suertes y clases. Sus poderes de energía creativa se sienten que son enormes, pero aún parece ser consciente de que debe recibir alguna forma de energía de su yo inseparable compañero o de algún otro yo antes de ser capaz de traer a la existencia sus creaciones mentales. Esta conciencia trae consigo una realización de una enorme capacidad para el trabajo mental y la capacidad creativa. Pero el estudiante pronto encuentra que esto no es todo lo que hay dentro de su conciencia interna. Encuentra que existe un algo mental que es capaz de querer que el mí actúe a lo largo de ciertas líneas creativas y que es capaz también de permanecer a un lado y observar la creación mental. A esta parte de sí mismos se le enseña a llamarla su yo. Él es capaz de descansar en su conciencia a voluntad. Él no encuentra ahí una conciencia de una capacidad de generar y crear activamente, en el sentido del proceso gradual común a las operaciones mentales, sino más bien una sensación y conciencia de una capacidad de proyectar una energía desde el yo hasta el mí, un proceso de querer que la creación mental comience y proceda. También se experimenta que el yo es capaz de permanecer a un lado y observar las operaciones de creación y generación mental del mí. Hay este aspecto dual en la mente de toda persona. El yo representa el principio masculino del género mental. El mí representa el principio femenino. El yo representa el aspecto de ser. El mí, el aspecto de venir a ser. Notarán que el principio de correspondencia opera en este plano igual que lo hace sobre el gran plano sobre el que se lleva a cabo la creación de universos. Los dos son similares en clase, aunque vastamente diferentes en grados. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Estos aspectos de la mente, los principios masculino y femenino, el yo y el mí, considerados en conexión con los bien conocidos fenómenos mentales y psíquicos, dan la llave maestra a estas regiones oscuramente conocidas de operación y manifestación mental. El principio de género mental da la verdad subyacente a toda el área de los fenómenos de influencia mental, etc. La tendencia del principio femenino es siempre en la dirección de recibir impresiones, mientras que la tendencia del principio masculino es siempre en la dirección de dar o expresar. El principio femenino tiene un área de operación mucho más variada de lo que tiene el principio masculino. El principio femenino conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluyendo el trabajo de la imaginación. El principio masculino se contenta con el trabajo de la voluntad en sus variadas fases. Y sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el principio femenino está expuesto a permanecer contento con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas del exterior, en vez de producir creaciones mentales originales. Las personas que pueden dar una atención y pensamiento continuados a un asunto emplean activamente ambos de los principios mentales, el femenino en el trabajo de la generación mental activa y la voluntad masculina en estimular y energetizar la porción creativa de la mente.
La mayoría de las personas realmente no emplean el principio masculino, sino poco, y están contentas de vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas instalados dentro del mí a partir del yo de otras mentes. Pero no es nuestro propósito detenernos sobre esta fase del asunto, que puede ser estudiada a partir de cualquier buen libro de texto sobre psicología, con la llave que les hemos dado concerniente al género mental. El estudiante de los fenómenos psíquicos se percata de los maravillosos fenómenos clasificados bajo el encabezamiento de telepatía, transferencia de pensamiento, influencia mental, sugestión, hipnotismo, etc. Muchos han buscado una explicación de estas variadas fases de los fenómenos bajo las teorías de los diversos instructores de la mente dual, y en cierta medida están en lo correcto, pues hay claramente una manifestación de dos fases distintas de actividad mental. Pero si tales estudiantes quieren considerar estas mentes duales a la luz de las enseñanzas herméticas concernientes a las vibraciones y el género mental, verán que la llave tanto tiempo buscada está a la mano. En los fenómenos de la telepatía se ve cómo la energía vibratoria del principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona, y que esta última toma el pensamiento simiente y permite que se desarrolle y madure. Del mismo modo operan la sugestión y el hipnotismo. El principio masculino de la persona que da las sugestiones dirige una corriente de energía vibratoria o poder de la voluntad hacia el principio femenino de la otra persona, y esta última, aceptándolo, lo hace suyo y actúa y piensa en consecuencia. Una idea así alojada en la mente de otra persona crece y se desarrolla, y con el tiempo es considerada como una verdadera creación mental del individuo, mientras que es en realidad como el huevo del cuclillo puesto en el nido del gorrión, donde acaba por expulsar de él a los legítimos propietarios y se aposenta en su hogar. El método normal es que los principios masculino y femenino en la mente de una persona se coordinen y actúen en armonía conjuntamente uno con el otro. Pero, desgraciadamente, el principio masculino en la persona corriente es demasiado perezoso para actuar. El despliegue de poder de la voluntad es demasiado ligero, y la consecuencia es que tales personas son regidas casi enteramente por las mentes y voluntades de otras personas a las que permiten hacer pensar por ellas mismas. ¿Cuántos pensamientos u obras originales hace el hombre corriente? ¿No son la mayoría de las personas meras sombras o ecos de otras que tienen voluntades o mentes más fuertes que ellas? El problema es que la persona corriente descansa casi del todo en su conciencia del mí y no comprende que realmente tiene un yo. Se polariza en su principio femenino de la mente y al principio masculino en el que está alojada la voluntad se le permite permanecer inactivo e inerte. Los hombres y las mujeres fuertes del mundo manifiestan invariablemente el principio masculino de la voluntad, y su fortaleza depende materialmente de este hecho. En vez de vivir en las impresiones que le producen otras mentalidades, dominan sus propias mentes por su voluntad, obteniendo la clase de imágenes mentales deseada, y más aún, dominan igualmente las mentes de otros, de la misma manera. Miren a la gente fuerte, cómo las utilizan para implantar sus gérmenes mentales en las mentes de las masas, haciendo así que la última piense de acuerdo con los deseos y voluntades de los individuos fuertes. Es por esto que las masas de gente son tales criaturas semejantes a borregos, no originando nunca una idea propia, ni usando sus propios poderes de actividad mental. La manifestación del género mental puede ser advertida a todo alrededor La manifestación del género mental puede ser advertida a todo alrededor nuestro en la vida diaria. Las personas magnéticas son aquellas que son capaces de usar el principio masculino para imprimir sus ideas sobre los demás. El actor que hace a la gente gemir o llorar como desea está empleando este principio. Igualmente lo está el orador, político, predicador,
escritor u otra gente que está ante la atención pública. La peculiar influencia ejercida por algún agente sobre otros es debida a la manifestación del género mental, según las líneas vibratorias arriba indicadas. En este principio yace el secreto del magnetismo personal, la influencia personal, la fascinación, etc., así como los fenómenos agrupados generalmente bajo el nombre de hipnotismo. El estudiante que se ha familiarizado con los fenómenos de los que generalmente se habla como de psíquicos, habrá descubierto la parte importante que desempeña en dichos fenómenos esa fuerza que la ciencia ha denominado sugestión, término por el cual se quiere dar a entender el proceso o método por el que una idea es transferida a o impresa sobre la mente de otro, haciendo que la segunda mente actúe de acuerdo con ella. A fin de comprender inteligentemente los variados fenómenos psíquicos en los que subyace la sugestión, es necesario un entendimiento correcto de la misma, pero aún más necesario le es un conocimiento de la vibración y el género mental al estudiante de la sugestión, pues el principio completo de la sugestión depende del principio del género mental y de la vibración. Es acostumbrado en los escritores y profesores de la sugestión explicar que es la mente objetiva o voluntaria la que hace la impresión mental o sugestión sobre la mente subjetiva o involuntaria, pero no describen el proceso o no dan analogía ninguna en la naturaleza por la que podamos comprender más fácilmente la idea. Pero si quieren pensar en la cuestión a la luz de las enseñanzas herméticas, serán capaces de ver que la energetización del principio femenino por la energía vibratoria del principio masculino está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza y que el mundo natural proporciona incontables analogías por las que el principio puede ser entendido. De hecho, las enseñanzas herméticas muestran que la creación misma del universo sigue la misma ley y que en todas las manifestaciones creativas sobre los planos de lo espiritual, lo mental y lo físico, está siempre en operación este principio de género, esta manifestación de los principios masculino y femenino. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Y más aún que esto, una vez que el principio de género mental es captado y entendido, los variados fenómenos de la psicología se vuelven al punto capaces de clasificación y estudio inteligentes, en vez de estar en la oscuridad. El principio funciona en la práctica, porque está basado sobre las inmutables leyes universales de la vida. No entraremos en una discusión extendida o descripción de los variados fenómenos de la influencia mental o la actividad psíquica. Hay muchos libros, muchos de ellos bastante buenos, que han sido escritos y publicados sobre este asunto en los últimos años. Los hechos principales establecidos en estos diversos libros son correctos, aunque los diversos autores hayan intentado explicar los fenómenos por diversas caprichosas teorías que les son propias. El estudiante puede familiarizarse con estas materias y usando la teoría del género mental, será capaz de poner orden a partir del caos de la teoría y las enseñanzas conflictivas y puede, más aún, hacerse prontamente él mismo un maestro del tema si así estuviera inclinado a hacerlo. El propósito de esta obra no es dar un relato extendido de los fenómenos psíquicos, sino más bien dar al estudiante la llave maestra por la que puede abrir las muchas puertas que conducen a las partes del templo del conocimiento que puedan desear explorar. Creemos que en esta consideración de las enseñanzas de El Kybalión uno puede encontrar una explicación que servirá para aclarar muchas aperplejantes dificultades, una llave que abrirá muchas puertas. ¿Qué utilidad tiene entrar en detalles concernientes a las muchas características de los fenómenos psíquicos y la conciencia mental si al estudiante no le son dados los medios para comprender el tema que pueda interesarle? Con la ayuda de El Kybalión, uno puede ir a través de cualquier biblioteca oculta, pues la antigua luz del Egipto iluminará las muchas páginas sombrías y asuntos oscuros,
Ese es el propósito de este libro. No venimos exponiendo una nueva filosofía, sino más bien proporcionando los bosquejos de una gran antiquísima enseñanza que aclara las enseñanzas de otros, que servirá como un gran reconciliador de teorías diferentes y doctrinas opuestas.